Hola chicos, en este vídeo vamos a ver otro tipo de compuestos ternarios que debemos conocer en cuarto de la ESO. Para ustedes son completamente nuevos, ¿vale? Estos compuestos son los oxoácidos, ¿vale? Como su propio nombre indica, son ácidos que además de contener hidrógeno positivo, como habíamos dicho con número de oxidación más 1, va a contener oxígeno. Vamos a ver en primer lugar cómo se forma, ¿vale? Se forma cogiendo un óxido cuyo elemento que acompaña al oxígeno sea un no metal y añadiéndole agua, ¿vale? En cuarto de la ESO vamos a hacer que le añadimos solo una molécula de agua. En primero de bachillerato verán cómo el nombre cambia cuando añaden más de una molécula, ¿vale? Y en segundo lugar vamos a ver las diferentes nomenclaturas que existen. Vamos a ver que la nomenclatura con prefijos como tal no existe porque ahora se la ha pasado a llamar nomenclatura de hidrógeno. Funciona exactamente igual con prefijos, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que destacar es cuántos hidrógenos hay. ¿Recuerdan cuando vimos los ácidos, los hidrácidos binarios, que lo primero que decía era ácido y después decía clorhídrico, sulfídrico? La primera palabra, ácido, me dice las propiedades que tiene esa sustancia. En este caso, la intención es la misma. Lo primero que me dice es, ojo, hidrógeno, para que sepas que es un ácido. Y después, como siempre, leeremos el nombre de derecha a izquierda con los prefijos apropiados, ¿vale? Ya veremos que es muy sencillo. Y después nos vamos a meter con la nomenclatura tradicional, que es un poquito más compleja y un poquito más nueva para ustedes. Vamos a empezar con la formación de los oxoácidos, ¿vale? Un oxoácido, como decíamos, simplemente es un óxido no metálico. Vamos a poner el ejemplo del, por ejemplo, CO2, que ustedes lo conocen bien, el dióxido de carbono, ¿vale? E imagínense que a este CO2 le añadimos una molécula de agua, ¿vale? Lo que tenemos que hacer a continuación es reordenar, ¿vale? Unificar y reordenar. Hay que partir de la base de que un oxoácido siempre va a tener la siguiente forma. Va a tener a la izquierda hidrógeno, al estar a la izquierda va a ser con número de oxidación positivo, va a tener en medio otro elemento, también con número positivo, y va a tener a la derecha del todo oxígeno, con número de oxidación menos 2. De manera que nosotros ahora, cuando cojamos y reordenemos y unificamos esto de aquí, tenemos que tener en cuenta esta estructura, ¿vale? Siempre tendríamos que poner primero a la izquierda del todo el hidrógeno. En este caso, 2 hidrógenos, ¿vale? Porque aquí hemos visto que hay 2 hidrógenos, ¿vale? En segundo lugar, el carbono. El carbono ponemos solo 1, porque hemos visto aquí que solo hay un carbono, ¿vale? Y por último tendríamos que poner los oxígenos. Vamos a poner 3 oxígenos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos visto aquí que tenemos 2 oxígenos del CO2 y un oxígeno del agua. Y estos dos al combinarse pasan a estar juntos en forma de 3. Este sería un ácido, ¿vale? Que viene de formar a través del CO2, añadirle una molécula de agua, ¿vale? Y una vez tenemos este ácido, es muy sencillito, lo único que tenemos que saber es nombrarlo. Vamos a ir con la primera de las nomenclaturas, la más sencilla para los ácidos, la nomenclatura de hidrógeno. Como decíamos, lo primero que tengo que decir es cuánto hidrógeno hay. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Se dice usando los prefijos que ya conocemos. Dihidrógeno, ¿vale? Porque estamos viendo aquí que tenemos 2 hidrógenos. Esto sería como lo primero que tenemos que decir para alertar a la persona de que es un ácido. A partir de ahí, abrimos paréntesis y ya sería muy sencillo, porque lo único que tengo que decir es el nombre de derecha a izquierda de cada uno de los elementos que aparecen. Y siempre lo vamos a acabar en ato, ¿vale? Entonces, en este caso diríamos trióxido carbonato, ¿vale? Y lo que haríamos sería simplemente decir que tenemos 3 oxígenos, que tenemos carbono y acabarlo en ato y cerrar paréntesis, ¿vale? Parece una palabra muy compleja, pero al fin y al cabo lo que te está diciendo es muy fácil. Es, ojo, hay 2 hidrógenos y después, una vez advertido eso, como hacíamos con la palabra ácido, vamos a ir de derecha a izquierda, trióxido, carbonato. Una cosa importante, en la nomenclatura antigua, este no era el orden. En la nomenclatura antigua se hacía con prefijos para los ácidos y se decía trióxido-carbonato de dihidrógeno. Eso ya no existe. Cuidado con ponerlo en un examen, ¿vale? Tanto en cuarto como en primero como en segundo de bachillerato. Eso en muchas
de ustedes cuando trabajan con profesores particulares o con hermanos o primos mayores que hace tiempo ya que trabajaban la nomenclatura, tienen que tener cuidado porque si lo ponen así estaría mal. La nomenclatura de hidrógeno le da prioridad siempre, lo primero, al hidrógeno. Vamos a ir ahora con la nomenclatura tradicional. Ustedes recordarán que cuando yo les facilité a ustedes la tabla con las valencias que normalmente trabajamos en clase, en la parte inferior tenía 2 chuletillas. El objetivo de esas 2 chuletillas era tener los prefijos a mano para recordar y trabajar y practicar en clase, así como tener también el tema de los prefijos y sufijos que vamos a utilizar ahora para la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional es la que nos requiere saber un poquito más de química, es decir, tener un poquito más de manejo, ¿vale? Funciona de la siguiente manera. Necesito saber siempre, ¿vale?, cuál es la valencia que está usando en este momento este compuesto, ¿vale? En este caso, fíjense que como el hidrógeno no hay duda, porque el hidrógeno en este caso hemos dicho que iba a ser +1 y el oxígeno iba a ser -2, la única incógnita que me queda por resolver es el carbono. Entonces, dependiendo de la valencia que use el carbono, veremos que este compuesto puede tener un nombre u otro, ¿vale? Entonces, tenemos que saber, en primer lugar, qué valencia usa el carbono. En segundo lugar, dentro de las posibilidades del carbono, que en este caso sabemos que para el carbono es +2 y +4, ¿vale? Recuerden que el -4 no es una opción, ¿vale? Porque aquí va a tener que usar número positivo, no puede ser negativo. Así que olvídense ni siquiera que existe porque en este compuesto no es posible, ¿vale? Entre +2 y +4 vamos a ver cuál es la que utiliza. Y después nos tendremos que ir a esta tablita al principio y después ya nos la aprenderemos e iremos viendo, por ejemplo, si es un compuesto que tiene 2 posibles valencias, ¿vale? Pues la valencia más baja, o sea, +2, ¿vale?, será que ese compuesto va a acabar en oso. Y sin embargo, si es la valencia más grande de las 2, ¿vale?, para el carbono sería el 4, quiere decir que ese compuesto va a acabar en ico, ¿vale? De manera que vamos a hacer las cuentas, a ver cuánto nos da, ¿vale? Tendríamos por aquí el hidrógeno +1 2 veces. Tendríamos el oxígeno -2 3 veces, ¿vale? De manera que si sabemos que tenemos -6 y +2, no nos queda otra que en este caso, ¿vale?, el carbono esté usando +4. ¿Para qué? Para que la suma de +2, +4 y -6 me dé 0. Una vez identificado que la que estoy utilizando es +4, que es esta de aquí, pues es muy fácil la manera de nombrar, ¿vale? La manera de nombrar va a ser, como vemos aquí, ácido, ¿vale? Vamos a usar siempre la raíz del elemento que es especial en este compuesto, porque ya sabemos que el oxígeno y el hidrógeno van a estar siempre. El hidrógeno porque es un ácido y el oxígeno porque es un oxoácido o oxiácido, ¿vale? Entonces va a ser carbón de carbono. Y vamos a ver, en este caso, como usa de las 2, como decíamos, la más grande, va a acabar en ico, ¿vale? Entonces vamos a llamar ácido carbónico, ¿vale? Generalmente casi siempre se va a convertir en una esdrújula y le vamos a tener que poner la tilde. ¿Qué significa eso? Significa que existe otro ácido que en vez de acabar en ico, ¿vale?, como hemos visto aquí, va a acabar de otra manera diferente, va a acabar posiblemente en oso, cuando usa la valencia más baja, ¿vale? Vamos a poner ese mismo ejemplo también. Les he puesto, por lo tanto, aquí la fórmula de otro oxoácido que se forma también con carbono. Verán que la fórmula es ligeramente diferente. Vamos a usar un color distinto para que no se líen, ¿vale? Vamos a suponer que el hidrógeno, como dijimos, al estar a la izquierda es positivo, es +1. Y como tengo 2 hidrógenos, es +2, ¿vale? Vamos a suponer, como siempre, que el oxígeno en principio es -2. Y como tengo 2, es -4, ¿vale? Pues ahora solo me queda averiguar qué es lo que le está pasando al carbono. Como tengo +2 y -4, necesito que el carbono use +2 para, como decíamos antes, +2 y +2 contrarresten al -4 y toda la fórmula en su totalidad sea neutra, ¿vale? De manera que nombrar, como vimos antes, es muy sencillo, ¿vale? La nomenclatura de hidrógeno no tiene misterio ninguna. Es leer siempre cantidades, leer con prefijos. Hidrógeno lo primero, ¿vale? Y a partir de ahí, de derecha a izquierda, dióxido, carbón, de carbono y acabado siempre en ato, ¿vale? Esto no cambia. Sin embargo, cuando vayamos a hacer la nomenclatura tradicional, la terminación sí cambia, ¿vale? En este caso sería ácido, carbón de carbono, ¿vale? Y lo que tendríamos que ver es que en este caso
lo que está ocurriendo es que el carbono que tiene dos valencias, la más baja, ¿vale? En este caso la más baja sería la que estamos utilizando ahora, más 2. Recuerden que solo tiene 2 el carbono, porque solo tiene 2 positivas. Es que las negativas ni las pienso, ¿vale? Como está utilizando la más baja, lo que me tocaría sería utilizar la terminación oso, ¿vale? De manera que sería ácido, en vez de carbónico, carbonoso, ¿vale? Y esta terminación lo que me está diciendo es, ojo, si tiene 2 valencias, usa la más pequeña. El carbónico que me está diciendo, ojo, si tiene 2 valencias, usa la más grande. ¿Por qué es importante entonces que nos sepamos las valencias y controlemos bastante bien? Porque tengan en cuenta que no todos los elementos tienen 2 valencias. Fíjense cómo lo hemos hecho aquí. Para los que tienen una única valencia, siempre acaban en ico. Les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos un ácido, ¿vale? Un oxoácido que tiene, como habíamos dicho, más 1 para el hidrógeno, menos 2 para el oxígeno, ¿vale? Y que sacaré la valencia del silicio. Pero el silicio solo tiene una opción, ¿vale? De manera que esto siempre va a ser el ácido silícico, ¿vale? No existe la terminación acabada en oso, ¿vale? Porque sería un elemento que solo tiene una posibilidad. Entonces siempre va a acabar en ico. Si es un elemento que tiene 2 posibles valencias positivas, insisto, por ejemplo el carbono, 2 y 4, pues es muy fácil, yo saco mis cuentas. Si me sale que uso 2, que es la pequeña, acabo en oso, carbonoso, ¿vale? Si me sale que utilizo 4, que es la mayor, acabo en ico, carbónico. ¿Qué pasa si tiene 3? Pues si tiene 3, lo que empieza a pasar es que te ponen una por debajo de la más pequeña, ¿vale? Por eso, además de oso e ico, se empiezan a utilizar prefijos. Hipo significa por debajo de, ¿vale? Como por ejemplo cuando dicen que tienen hipotermia, es por debajo de la temperatura, ¿vale? Entonces, hipo es por debajo de oso. Empezará en hipo y acabará en oso. Vamos a poner un ejemplo de un elemento que tenga 3 valencias para que lo vean más claro. Aquí en la parte inferior les he puesto 3 posibles oxoácidos que se forman, en este caso todos ellos, con azufre, ¿vale? Aquí tendríamos el azufre en el medio. El azufre, como decíamos y ustedes saben, tiene 3 posibles valencias positivas. Recuerden que la negativa ni me la pienso, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuál de estas 3 use, pues podríamos decir que es hiposulfuroso, ¿vale? Como bien tenemos aquí, hipooso para la más pequeña, sulfuroso para la segunda o sulfúrico para la más grande. Entonces, ¿qué será? Tan sencillo como saber sacar las valencias de estos azufres de aquí. Vamos a hacerlo, ¿vale? Si decíamos que aquí es menos más 1 2 veces, ¿vale? Aquí vemos que usa más 2. Si hacemos el mismo proceso, veremos que aquí usa más 4 y veremos que aquí usa más 6, ¿vale? De manera que a la hora de nombrarlo, pues este sería el ácido hiposulfuroso, el ácido sulfuroso, donde hipo no hace falta porque no es el más pequeño de todos, y el ácido acabado en ico, ¿vale? No se pone sulfúrico, sino se pone sulfúrico. Siempre que ponemos el prefijo, el sufijo ico, lo convertimos en una túrgula, ¿vale? Y ponemos la tilde. Y ya por último, el último ejemplo que me gustaría hablarles sería aquellos que tienen 4 valencias, ¿vale? Yo les explicaba a ustedes cuando estuvimos viendo algunos de los elementos que aunque tenían muchas más números de oxidación, nos íbamos a quedar con las más comunes. Este es uno de los motivos. Vamos a usar un máximo de las 4 números de oxidación más comunes, ¿vale? Un ejemplo muy bueno sería cualquiera de los halógenos, ¿vale? De los elementos del grupo 17. Vamos a coger el ejemplo del cloro. Vale, lo he hecho un poquito más pequeño para que nos quepan los últimos ejemplos y podamos tener un resumen de todo junto, ¿vale? Vamos con el cloro. Vamos a suponer, como decíamos, que vamos a tener con el cloro, ¿vale? 4 posibilidades. 1, 3, 5 y 7. Recuerden que la posibilidad de menos 1 no vale, ¿vale? Tiene que ser una de las positivas. Entonces tendríamos los siguientes posibles oxoácidos con cloro, ¿vale? Yo los estoy sacando así porque ya me lo sé, pero después si quieren vemos un ejemplo de cómo formularlo.
¿vale? Y sería tan sencillo como averiguar la valencia que está utilizando, en este caso, el cloro. Pues muy sencillo, más 1 menos 2, pues este tiene que ser más 1. Más 1 menos 2 dos veces, menos 4, pues tiene que ser más 3. Si hacemos lo mismo, veremos que aquí es 5 y veremos que aquí es 7. De manera que nombrarlo es muy fácil. El más pequeño será el ácido hipo, viene la raíz del elemento cloro, cloroso. El segundo será el ácido, no se pone hipo porque no es el más pequeño, cloroso. Luego tendríamos el ácido clórico, como dijimos, cuando ponemos ico se convierte en esdrújula, ¿vale? Y vamos con uno que no habíamos visto, que es que el más grande de todos, per, es por encima del más alto, ¿vale? Solo aparece cuando tenemos 4 opciones. Y en ese caso, además de aparecer el sufijo ico, aparece el prefijo per, ¿vale? Vamos a verlo. Sería el ácido perclórico, ¿vale? De manera que esta es la manera de nombrar siguiendo la nomenclatura tradicional, ¿vale? Voy a resumirles los 4 ejemplos. Si solo tiene una posible valencia, ico, ¿vale? Como vemos aquí, silícico. Si tiene el elemento que estamos estudiando varias posibles valencias, pues a ver, si tiene 2, el más pequeño será acabado en oso, ¿vale? Carbonoso, por ejemplo. Y si tiene la segunda, la más alta, pues será carbónico. Cuando tenga 3, ¿vale? Pues la más pequeña será hipooso, o sea, hiposulfuroso. La siguiente será sulfuroso, acabado en oso. Y la más grande será acabado en ico. Cuando tenga 4, además de las 3 anteriores, aparece el prefijo per para la mayor. Hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Esto nos vale, igual que para el silicio, ¿vale? Acabarlo en ico para cualquiera que solo tenga una posibilidad. Para el carbono o para cualquier otra que tenga 2 posibilidades. Para el azufre lo hemos puesto como ejemplo de los que tienen 3 posibilidades y el cloro lo hemos puesto como ejemplo de los que tienen 4 posibilidades. Y fíjense que nos hemos centrado gran parte del vídeo en la nomenclatura tradicional porque es la más complicada, ¿vale? Pero, por ejemplo, nombrar de la manera de hidrógeno es muy sencillo en todos los casos. Vamos a hacer un repaso muy rapidito hacia viva voz, ¿vale? Por ejemplo, este sería dihidrógeno, ¿vale? Dióxido sulfato. Este sería dihidrógeno, abro paréntesis, trióxido sulfato. Y este sería dihidrógeno, abro paréntesis, tetraóxido sulfato. ¿Vale? Como vimos aquí, digo los hidrógenos, abro paréntesis, digo el resto, lo acabo en ato y cierro. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hidrógeno, no se pone mono. Cuidado, ¿vale? Importante, no es necesario. Ponemos hidrógeno, abro, monóxido clorato. ¿Por qué pongo mono? Pues porque el cloro tiene más de una opción. ¿Vale? Vamos a ver que, por ejemplo, aquí con el silicio, si hubiera habido un único oxígeno, no pongo mono porque el silicio tiene solo una posibilidad. El criterio para el prefijo mono es el que hemos usado siempre con lo binario, ¿vale? Entonces diría hidrógeno monóxido clorato, hidrógeno dióxido clorato, hidrógeno trióxido clorato e hidrógeno tetraóxido clorato. Y de esta manera habremos visto las 2 nomenclaturas posibles para los oxoácidos. Ya por último vamos a apartar este momento un ladito, ¿vale? Para ponerles algunos ejemplos de cómo formular, que siempre es una cosa que nos puede costar un poquito, ¿vale? Podemos tener nombres muy sencillos que nos digan directamente la cantidad exacta que queremos de cada cosa, ¿vale? Imagínense ustedes un nombre que les dijera, por ejemplo, dihidrógeno, ¿vale? Pues vamos a poner tetraóxido seleniato, por ejemplo, que suena un poco a palabrota, ¿vale? Entonces es súper sencillo. Hago dihidrógeno y después de derecha a izquierda tetraóxido seleniato, es el selenio acabado en ato, ¿vale? Aquí se utilizarían prefijos, ¿vale? Una cosita importante aclarar, si aquí hubiera un número que no fuera el 1, habría que decirlo. Podríamos decir, por ejemplo, tetraóxido, si lo hubiera, si hubiera un 2, seleniato. Es decir, si aquí fuera necesario, podríamos meter un prefijo de lo que fuera necesario, porque al fin y al cabo
es como la de prefijos. De derecha a izquierda lo único que queremos hacer es ir diciendo cuánto hay de cada cosa, a excepción del hidrógeno, que hemos dicho que lo ponemos al principio. ¿Vale? Antiguamente se leía todo derecha a izquierda, pero es mucho más útil empezar por el hidrógeno porque nos da la idea de que es un ácido. Vamos a suponer, por otro lado, que yo les digo a ustedes, pues formulen el ácido nítrico. Dice, vale, pues ya la hemos liado. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues es muy fácil. A ver, ustedes del nitrógeno tienen que saberse la valencia. Positiva solo pueden ser más 1, más 3 y más 5. La negativa ni nos la pensamos. ¿Vale? Como se llama ácido nítrico, sé que no es la primera, porque si no se llamaría ácido hiponitroso. ¿Vale? No es la segunda, porque si no se llamaría ácido nitroso. En este caso concreto, vamos a ver que es la tercera, porque se llama ácido nítrico. Entonces, ¿cómo hago la fórmula? Dijimos que los ácidos venían de óxidos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es decir, yo tengo nitrógeno y tengo oxígeno. Sé que la valencia es más 5 porque me lo está diciendo el nombre, me está diciendo que es la más grande. Y sé que el oxígeno es menos 2. Entonces lo primero que voy a tener que hacer es crear este óxido bien. ¿Vale? Ustedes formen el óxido con la valencia que les chiva, en este caso la terminación del compuesto, ¿vale? Y un óxido binario, sin ningún tipo de problema. ¿Qué tenemos que hacer después para convertirlo en ácido? Pues muy fácil, le añadimos agua. Entonces decimos lo primero el hidrógeno a la izquierda, en medio el nitrógeno y por último el oxígeno. ¿Vale? El oxígeno, como tenemos 5 aquí y 1 aquí, tenemos un total de 6 oxígenos. Cuidado, esta fórmula se puede simplificar, ¿vale? Se puede todo dividir entre 2. Y esta sería la fórmula del ácido nítrico. ¿Qué hemos hecho primero? Pues hemos creado primero la fórmula del óxido nítrico, o sea, del oxígeno, perdón, de la combinación con oxígeno en la que el nitrógeno usa la valencia que me interesa y después le añado agua. Vamos a hacer un último ejemplo. Ya por último, imagínense que yo les digo, pues formulen el ácido hipobromoso. ¿Vale? ¿Esto qué me está diciendo? Un montón de cosas. Me está diciendo por un lado que tengo bromo. ¿Vale? Yo me debería saber la valencia del bromo. Las positivas son todas estas. La negativa menos 1 no la cuento. Por eso les decía que es la nomenclatura en la que tengo que saber un poquito más de química. De todas ellas, hipo-oso es la más pequeña, decíamos, ¿verdad? La segunda habría sido bromoso, brómico, perbrómico. Pero me dice hipobromoso. ¿Vale? Hipo-oso me está diciendo que es esta. Entonces es muy fácil. Yo voy a coger y voy a formar, como dijimos, el óxido, ¿vale? Sabiendo que el oxígeno va a ser menos 2, ¿vale? Y que el bromo en este caso usa más 1, ¿vale? Entonces sabemos que necesitamos 2 de bromo, ¿vale? Tenemos formulado esto. No nos preocupemos por el hecho de que parece que el compuesto está desordenado, ¿vale? Porque ustedes saben que el bromo es lo que va más a la derecha, ¿vale? Lo vamos a hacer así porque luego al reordenar como un oxoácido se va a quedar siempre de la misma manera, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es añadirle agua y quedarnos entonces con 2 hidrógenos, 2 bromos y cuidadito que tenemos un oxígeno aquí y otro aquí. Así que tenemos 2 oxígenos. Y esto se puede simplificar. Esta es la fórmula del ácido hipobromoso. La hemos hecho formulando el óxido hipobromoso y añadiéndole agua para convertirlo en un ácido. ¿Vale? Si quisiéramos hacer el proceso contrario, sería fácil. Más 1 menos 2. Así que este usa más 1, como hemos visto aquí. ¿Vale? Este sería más 1 y este sería menos 2 3 veces, es decir, menos 6. De manera que el nitrógeno tendría que usar más 5, que es el que hemos visto aquí. ¿Vale? Hasta aquí, chicos, el vídeo de los oxoácidos. Sé que es un poquito más largo de lo habitual, pero ya verán que, aunque son unos compuestos nuevos y parecen un poco complicados, la nomenclatura de hidrógeno, háganla la primera de manera muy sencillita y la nomenclatura tradicional, usando esa chuletilla con la que hayamos estado trabajando con los prefijos, verán que no tenemos ningún problema. ¿Vale? A practicar mucho y plantéenme todas las dudas que tengamos en clase.